Buenas noches. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Les invito a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Espíritu Santo, te ruego sabiduría, templanza, conocimiento, revelación para saber enseñar tu palabra esta noche. Muchas gracias por bendecirnos con tu presencia y con tu palabra. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta mañana que estaba leyendo mi porción de la palabra, la palabra me hizo sentir algo de profundizar un poco en este milagro que hizo Jesús. Y una vez más, quizá a riesgo de ser monotemático, quiero levantar el carácter de la mujer. Porque la mujer muchas veces por estigmas no logra cuantificar y cualificar su papel dentro de la relación familiar. Hoy estamos viendo cómo la mujer está siendo manipulada con ese famoso principio del empoderamiento. Eso es peligroso para la mujer cristiana, porque lógicamente cuando esas teorías que se están poniendo muy de moda, que son parte del secularismo que se está metiendo a la iglesia, es empoderar a la mujer para nivelarla al mismo nivel del hombre. Eso va a correr un tremendo peligro, porque la mujer se va a ir convirtiendo poco a poco en una figura casi masculina, en donde ya no va a tener el rol que Dios diseñó para ella. No solamente como ayuda del hombre, como consejera, como apoyo, pero también como correctiva. Es la mujer la que corrige, aunque no nos gusta, porque el hombre por naturaleza tiene ese orgullo de querer rechazar que una mujer lo corrija, ¿verdad? Sin embargo, a medida que se acercan los tiempos finales, tenemos que ir entendiendo que si queremos la bendición de Dios, ambos tenemos que poner nuestras barbas en remojo. La mujer, cuidando mucho que esas influencias externas del empoderamiento no
tuerzan su función vital, que es ser femeninas. Hoy, por ejemplo, platicaba con un pastor y me dijo: yo tengo miedo de ser amable con las mujeres. Dice que iba a entrar en un banco y cuando le llegó el turno, atrás de él había una señora y le dijo: pase usted primero. Y la señora le contestó: ¿por qué? Porque soy mujer. Porque soy mujer me está dando el puesto, me está discriminando. Y el hombre se puso nervioso, ¿verdad? Porque hoy cualquier cosita de esas lo meten preso a uno. ¿Todo por qué? Porque este pastor quiso ser amable. Y la mujer pues le salió con ese machete desenvainado. Y me dice: pastor, estamos corriendo peligro, porque ya no podemos darle el asiento a las mujeres en las camionetas, ya no podemos ayudarlas a cargar un bulto, ya no podemos tener la cortesía de cuidarlas, porque ellas mismas nos están dejando por ese empoderamiento que les están insuflando. Eso lógicamente está provocando que se empiecen o que se pierdan los papeles fundamentales de la familia. Estoy, casi estudiando un fenómeno que está pasando en la iglesia, que el secularismo se está metiendo tanto en nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar con la iglesia dentro de unos 15, 20 años? ¿Qué va a pasar con la iglesia? O se amolda a la cultura secular, en donde los gobiernos van a decir cómo se deben educar a los hijos. Entonces van a decir que no se están metiendo en la educación de los hijos mientras estén en el hogar, pero cuando salgan de ahí y vayan a la universidad, ahí es en donde va a empezar el peligro. Entonces lógicamente la familia va a ser destruida. Todo eso se lo traigo a colación, no como una teoría ni una filosofía, sino por el mensaje que el Señor me regaló. Cuando Jesús fue invitado a la fiesta, y aquí es en donde entra mi imaginación, ¿verdad?, para poder honrar no solamente los papeles que hay aquí. Lo vamos a leer despacio para que podamos ir viendo el perfil que el Señor me regaló. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí en esa boda la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado. Quiere decir que si traemos a colación la cultura de las bodas, ¿quién hace la lista de invitados? ¿Quién? La novia. Eso no es lo mismo en Alemania, Francia, Salvador, que en Israel. Es la novia la que se ocupa de hacer la lista de invitados. Entonces no puedo desprenderme de ese principio social básico, que en esta boda quien hizo la lista de invitados fue la novia. Entonces esta muchacha conocía a María y también conocía a Jesús, porque dice que estaba invitado. Quiere decir que en la lista de invitados estaba esta familia. Y lógicamente Jesús, como todavía no ha hecho milagros, como todavía no ha hecho nada, porque dice que es principio de milagros que hizo en Caná cuando convirtió el agua en vino, entonces Jesús recibió también su invitación. Y Jesús se llevó a sus discípulos también. Así que era una fiesta bastante numerosa, y ahí estaban esta familia, la familia de María con Jesús. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Cuando la Biblia encierra en una cápsula estos diálogos, nos da permiso para pensar qué fue lo que motivó a María para decirle a Jesús que no tienen vino. Lógicamente, cuando María entra a la fiesta, seguramente se da cuenta que los encargados, los meseros o los encargados de repartir el vino están hablando ahí, están en un grupo. Cualquier, no se necesitan 4 dedos de frente para pensar qué estarían hablando. Y como vemos, el diálogo de la palabra lo lleva María. Entonces, lógicamente, como buena mamá,
como buena mujer, indudablemente se acerca a escuchar que están hablando, ¿verdad? No por chisme, sino que por naturaleza femenina. Y escucha que se les acabó el vino. Y entonces, como mujer, le brota la autoridad materna. ¿Y qué haría una mamá en este caso, sabiendo que su hijo tiene el poder de arreglar estas cosas? Eso quiere decir que aunque Jesús no había hecho milagros públicamente, María sabía que su hijo tenía esa capacidad, de alguna manera tenía esa capacidad. Entonces María viene y me imagino yo que va con Jesús, le mueve el codo y le dice: Jesús, no tienen vino. Se lo dice tan discretamente que solamente ella y él escucharon esa palabra: no tienen vino. Y Jesús le dice: pero no ha llegado mi hora de hacer milagros. Eso quiere decir que madre e hijo habían platicado de lo que el Padre había diseñado para él. Fíjate, mamá, que un día voy a salir, te voy a dejar, voy a ir a cumplir la misión que el Padre me mandó, porque como ella estaba segura, cuando el ángel le habló, ¿qué dice la palabra? Que guardó todas esas palabras en su corazón. Quiere decir que María esperaba que un día su hijo Jesús, su primogénito, abandonara la casa y se fuera a cumplir el plan de Dios. Pero como toda madre, en este momento de la historia es motivada porque como mamá se pone a pensar en qué dirán de la novia, qué van a pensar de esa muchacha. Aquí se ve, no estoy haciendo una apología de la Virgen, olvídense de eso. Estoy hablando de la madre humanamente hablando. ¿Qué pensarían? ¿Qué van a pensar de esta muchacha? Recuérdense que las bodas en Israel tardaban 7 días y seguramente llevaban apenas 2 días para que se hayan acabado todo el vino, porque ya habían pasado 24 horas. Entonces le brota la ternura a esta mujer y se pone a pensar en la vergüenza que va a pasar los novios, que van a pensar de esta muchacha que a medias de su boda se termina el vino. Pero también van a criticar al novio, que posiblemente por tacaño, por todo, bueno, usted sabe lo que se mueve en la sociedad. Las sociedades son las mismas en todo el mundo y en todas las épocas. Así que María le dice a Jesús: no tienen vino, sabiendo que Jesús tiene el poder, porque íntimamente ya habían platicado de su nacimiento, de su profecía, de lo que el ángel le había dicho. De manera que cuando Jesús le dice: no ha llegado mi hora, ahí se termina lo que Jesús le dijo. Inmediatamente María le habla a los sirvientes en el verso 5. Miremos, en el verso 5: y su madre dijo a los que servían, a los cantineros, a los meseros, a ellos les habló y les dijo: hagan todo lo que Él os diga. ¿Se da cuenta cómo María toma la batuta en esta situación? Y Jesús lógicamente solamente está tras bambalinas, como hijo. No estamos hablando como Dios, sino como hijo de María. Cuando ella les dice: hagan todo lo que Él diga, ella da por hecho que Él va a hacer algo. No se va a quedar de brazos cruzados. Aquí es en donde el Señor me hizo sentir, y me alegro mucho por mí, como esposo, como hombre, cómo Dios toma en cuenta ciertos detalles que a nosotros se nos pasan por algo. Cuando ella les dijo, hagan todo lo que Él les diga, entonces lógicamente los muchachos se quedan viendo, bueno, porque dice: hagan todo lo que Él les diga, señala a Jesús. Entonces estos muchachos, estos encargados, se quedan viendo a Jesús, esperando, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Ve la escena cómo se va desarrollando, tan hermosa. Hay tanta ternura aquí que me alegra mucho poderla platicar con ustedes. Y en el verso 6 dice: y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: ahora saquen un poco
y llévenselo al encargado de la boda, o sea, al chambelán, que es el encargado de vigilar todo lo que sucede en una boda, la comida, la bebida, los invitados, el protocolo. Así que ahora se lo llevan a él, y cuando él prueba el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, porque él no había estado ahí en la puerta de entrada donde el vino se estaba repartiendo, pero los que servían, los meseros, sí sabían de dónde habían sacado el vino. Ellos sabían que era agua. Ellos no se imaginaban que ya se había convertido en vino. Cuando el hombre lo prueba, lógicamente le encuentra un sabor excelente. Y entonces aquí viene el milagro. ¿Qué dice el verso 10? No, perdón. ¿Qué dice la última parte del verso 9? Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. ¿Y qué hizo el maestresala? ¿A quién llamó? Ok, ¿y qué tiene que ver el novio? No tiene nada que ver. Él no ha hecho absolutamente nada. Él está ignorante del gran error que sucedió por no haber comprado suficiente vino, por no haber previsto, quizá fue descuidado, quizá fue en el tráfago de la boda, no hizo bien sus cuentas, los invitados, así que hubo un tremendo descuido que le podía haber afectado posteriormente, porque los judíos eran tan pragmáticos que nunca olvidaban una experiencia de esas. Quiere decir que si Jesús no interviene, automáticamente este hombre iba a ser señalado para siempre. El que se le acabó el vino, ¿te acordás? Porque las bodas eran pueblerinas. Los que hemos visto bodas en los pueblos sabemos que todo el pueblo. Una vez iba a predicar allá por Chalatenango un domingo en la tarde, y iba a haber una boda antes de llegar a Chalate, en un pueblo, no sé cómo se llama. El asunto es que la novia venía, hermano, no sé cómo hacen las novias en los pueblos, con unos tacones de ese tamaño, con vestido de novia, venía caminando a media calle, habían parado los carros y atrás de ella venía toda la aldea, todo el cantón, y yo me tuve que hacer a un lado y toda la cosa, esperando que la novia pasara, bañada en sudor la mujer, no sé para dónde iba, pero iba con su vestido de novia y me imagino que los pies ampollados y todo, toda la tradición y todo el pueblo atrás de ella. Lógicamente no pequemos de muy evangélicos. ¿A qué iban? Pues a comer. Eran las 3 de la tarde, entonces lógicamente mucha gente no va a las bodas para ir a bendecir y a orar y a profetizar, van por la comida. Pero qué cantidad de gente, man, un desfile, y hasta adelante iba la muchacha, que yo me imagino que no aguantaba la pobre, sabes de dónde vendría caminando, pero bueno, entonces así era esta cosa, esta boda es igual, todo el pueblo está metido ahí, y ahora resulta que este novio va a ser señalado, porque no es la novia la que compraba el vino, sino él. Sin embargo, él ignora que el vino se acabó. La única que se dio cuenta fue los meseros, María, y ahora que Jesús hace el milagro. Quiero hacer un alto porque Jesús cuida mucho su relación matrimonial. Jesús es especialista para cuidar los matrimonios. Lógicamente es una institución que Él fundó cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí vamos a ver el epílogo, por así decirlo, el final de esta preciosa historia que yo no había visto sino hasta hoy. Cuando el maestresala prueba el vino, llamó al novio y lo felicita. Quiere decir que se lleva los aplausos. ¿Quién es? Es el novio. Es el novio. Ahora regresemos nuevamente. ¿Quién invitó a Jesús y a María a la boda? Fue la novia. Fue la novia. Y el novio, pues lo que tú quieras, mi amor. Mira, puedo invitar a María, claro. La mujer del carpintero, sí, claro que sí. Y puedo invitar a su hijo Jesús y a sus alumnos, claro que sí, mi amor, lo que tú digas. Porque a la mujer en ese momento se le da gusto en todo, ¿verdad? Lo que tú digas. Así que es la gran lista
que según el novio iban a ser 25 invitados y les resultan, bueno, aquí lo hemos visto, ¿no? Resulta, hermano, que se vino toda la iglesia del pueblo y ahora ¿qué van a hacer con esa comida? Como Pilatos, a veces me tengo que lavar las manos, yo me uno. ¿Dónde nos juntamos, no? Y ahora cada plato cuesta como $25 y le dan un puchito a uno, hay que llegar medio comido para ajustar. Así que aquí no, aquí la cosa está, pero está ardiendo esto. Entonces el maestresala llama al novio y lo felicita. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú, y el novio, me imagino, arruga la frente. Dice, ¿de qué me está hablando este? ¿De qué me está hablando? Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Y ahí se terminó. Me imagino que el maestresala toma la copa y se va. Y el novio se queda pensando, bueno, ¿y qué fue lo que hice? Porque él ignoró toda esta historia. Esta historia es algo que está tras bambalinas sucediendo allá afuera. Bueno, hasta aquí llega la historia, hasta aquí llega el conocimiento teológico. Ahora vamos a sacarle un poquito de lección a esto. Y resulta que la mayoría de las veces nosotros los hombres somos defendidos por Dios a causa de la mujer. La mujer debe saber el papel fundamental que juega dentro de la familia. Fue la mujer quien invitó a Jesús que llegara a su fiesta. Lamentablemente hay mujeres que no invitan a Jesús. Por eso empecé a hablar del empoderamiento. A medida que el empoderamiento vaya leudando la fe, la sencillez, el acto mismo del matrimonio, la mujer, con tal de levantarse, de ser tan autosuficiente a la medida del hombre, va a ir desprendiéndose poco a poco de la fe, de manera que quien va a sufrir las consecuencias es el hombre. ¿Quién iba a ser avergonzado cuando se acabara el vino? Pues el novio. ¿Quién iba a ser estigmatizado todo el tiempo en esa aldea? El novio. Lo iban a tachar de tacaño, de descuidado, de un montón de cosas, incluso hasta caricaturas, o si hubiera celulares le iban a sacar memes. Así es la gente. Sin embargo, Jesús, por protegerlo a él, aquí está la llaga, por protegerlo a él, hizo el vino. Por eso dice, llenen esas tinajas, y nos da la cantidad donde cabían tantos cántaros. O sea, hizo un vino tan en abundancia que el novio se llevó las palmas. Y eso es un golpe a nuestro orgullo machista, destructivo, que no le damos el lugar a la esposa como debe ser, pero porque la esposa muchas veces no toma su lugar. Así como María está enseñando la intercesión a favor de los novios de la boda, de la fiesta, que codea a Jesús y dice, no tienen vino, y tú sabes las consecuencias que se van a desenvolver si no haces algo, hijo. Y aunque Jesús le dice, pero mamá, no ha llegado mi hora, y ella le da la espalda, le dice como presionando, hagan lo que él diga, como dando por hecho que Jesús, como decía la Biblia, estaba sujeto a ella como madre. Entonces, lógicamente, lo que yo puedo sacar de aquí, la quinta esencia de este mensaje es, ¿a quién defendió Jesús? Al hombre, a causa de la mujer. Por eso es que la sociedad, el mundo, el secularismo está socavando el papel de la mujer. No es un secreto que muchas mujeres de la nueva generación X o Z, de las que estamos creciendo, estos patojos, ya están siendo preparadas para ir a trabajar al mundo, y ahora no quieren tener hijos para no arruinar su figura. Es más importante la figura que cumplir el papel de la multiplicación. Eso quiere decir que la familia va a ir en descenso a causa del empoderamiento de la mujer. No es que la mujer
sea menospreciada, sino que ese empoderamiento es una doctrina diabólica que está haciendo que la mujer se ponga al mismo nivel del hombre y rechace la cobertura del hombre. Por eso es que estamos viendo tanto fracaso en la juventud. Eso quiere decir entonces que en la iglesia tenemos los líderes la obligación de machacar una y otra vez el cuidado que deben de tener con sus hijos. Las niñas las están empoderando tanto para que ya no acepten ser tratadas como vaso frágil. Ahora el mundo va a decir, es que nosotros no estamos tocando a los hijos, porque mire, son tan diabólicos que hijo ahora es el concepto mientras está bajo la tutela de la madre. Ese es un hijo. Pero cuando ya tenga la edad de valerse por sí mismo, de tomar sus decisiones, ya no es hijo, ya es propiedad del Estado. Eso quiere decir que los que van a ser abuelos o los que son abuelos disfruten a sus nietos mientras puedan, porque cuando llegue la edad en la que la sociedad pueda tocarlos, pueda influenciarlos, ya no van a ser sus nietos, van a ser ciudadanos del mundo. Y ahí es en donde está el peligro. Y ahí es en donde la palabra deja de tener efectividad en esas gentes que estamos creciendo en la misma iglesia. Eso quiere decir que no es un ataque directo a la iglesia que siga hablando, pero allá afuera, cuando vayan a la universidad, cuando vayan a sus estudios superiores, ahí va a estar el problema, porque ahí ya no son sus hijos, ahí ya son estudiantes, son propiedad del gobierno, de las universidades. Entonces Jesús nos da una buena cátedra. Todavía Jesús está defendiendo al hombre gracias al papel fundamental de la mujer. Si esta novia no invita a María y a Jesús a su boda, ¿qué hubiera pasado en el momento que se les termina el vino? Fracaso total, estigma. Nunca se les hubiera olvidado en la aldea esa situación. Pero gracias a esta mujer que tuvo la visión, ella no sabía de que María era la madre del Hijo de Dios. Ella sencillamente obedeció un impulso que nosotros sabemos que detrás de ese panorama está la mano de Dios, porque Dios conoce el futuro. Eso quiere decir que inspiró a esta mujer sin saber lo que era María y que María iba a interceder con Jesús para ella. Así que tenemos aquí el trabajo de dos mujeres: la novia que invitó a esta familia, y María como madre de Jesús. Y Jesús inmediatamente desaparece de escena y se queda solamente el escenario en donde el novio es felicitado sin saberlo. ¿Cuántas veces nosotros como hombres, cuántas veces su esposo, hermana, allá donde está, que aparentemente dejó la casa y toda la cuestión, pero gracias a la intercesión de una mujer que todavía ora por él, que intercede por Dios, que no le falte el trabajo, que no lo agarre migración, que le dé fuerzas, que no se enferme, que no lo despidan ahora para la situación de la pandemia? Señor, sosténlo para que a sus hijos no le falte nada. Y el otro allá sencillamente ni sabe que hay una intercesión a favor de él, para que no hablen mal de él. Yo lo que veo aquí y lo que puedo analizar es que Jesús está protegiendo al hombre gracias a la mujer. Mujeres, ustedes no saben el peso que tienen, pero ¿cómo decirlo? No se descuiden en esa función, no se descuiden ni se duerman en sus laureles, como decimos en Guatemala, que solo porque su esposo es cristiano ya no hay nada más que hacer. No, ahora es cuando más hay que hacer. Ahora es cuando más trabajo espiritual tiene que hacer la mujer, no solamente por su esposo, sino por sus hijos varones, porque las mismas esposas están siendo vulneradas en sus lugares de trabajo. ¿Qué les dirán en sus
en sus seminarios de capacitación, qué filosofías, qué teorías les estarán insuflando, que su nuera tiene que estar tan blindada por la palabra, por sus oraciones, para protegerla, para que su hijo no vaya a sufrir las consecuencias de un descuido. Que Jesús, por favor, protege a mi esposo. Jesús protege a mi hijo, protégelo, porque su propia esposa, sin darse cuenta, puede estar siendo empoderada. Ahora usted no puede llegar a un banco y decirle a una empleada, a la señora que le está atendiendo, qué rico huele su perfume. ¿Qué? ¿Me está acosando? Eso es, inmediatamente llama a la gerente, mire, me acaba de decir que le gusta mi perfume, y eso es acoso sexual. ¿Y qué es uno ahí? Inmediata seguridad, pum, 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 y se acabó. Si fue un piropo, pero ¿por qué me está piropeando? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Así están las cosas. Hoy no hay cuestiones de que qué bonito su vestido, qué lindo su peinado, su manicure, qué bonito. ¿Por qué me lo dice? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su fin? Ahora, eso lo están recibiendo sus hijos en sus seminarios. Como vendedor yo asistí a muchos seminarios en Guatemala y le meten a uno la cabeza que cuando había uno en particular que mi esposa conoció que decía, ¿cómo estamos tigres de ventas? Y todo, porque lo meten a uno. Bueno, tú acabas de ir a un seminario, ¿verdad, Raulito? Sí, ¿cómo regresaría? Como tigre, ¿verdad? Sin garras, porque al llegar a la casa, bueno, chulito, aquí estás en tu casa, no estás en grupo Q. Entonces, aquí lo que yo veo, hermanos, esa maravilla de Jesús. Jesús protegió al muchacho, tanto que a él fue el que felicitaron. Quiere decir que él era el motor. La novia no aparece para nada, la vemos solamente por consecuencia lógica, pero a quien vemos ahí solamente es a María, a Jesús y al novio. Tanto que el maestresala lo fue a felicitar a él, y nosotros sabemos que él no tenía nada que ver ahí, pero como la historia así está escrita, es lo que nos permite sacar y exprimir un poquito este concepto. ¿Qué papel tienen ustedes hoy como mujeres? ¿Qué papel tenemos nosotros como hombres? Entonces quiero terminar. Si vemos esto con lupa, vemos que el hombre necesita que haya una mujer atrás intercediendo y orando por nosotros. Necesita que sea una mujer, invite a Jesús, invite su presencia, invite, Señor, ven, sella y blinda cualquier cosa que mi esposo pueda estar haciendo, para que no nos falte nada, para que nuestros hijos no se desvíen, para que nuestros yernos y nuestras nueras y nuestros nietos estén protegidos por tu presencia. Eso quiere decir que hoy más que nunca el papel de la mujer, el papel espiritual de la mujer es vital para evitar tanto ataque que va a venir. Ya no es cuestión de estar cabeceando y como aquellas 5 vírgenes, sino estar llenando su redoma de aceite para estar despiertas y llevar al hogar ese nivel de protección, de cuidado que debemos tener todos. Entonces, nuestra dependencia realmente de una mujer espiritual es importantísima en estos tiempos. Importante, porque el mundo secular está tratando de socavar los valores cristianos. La iglesia no va a desaparecer, lo que va a desaparecer es la doctrina moral de la Biblia. Están produciendo una cultura inmoral, no amoral, sino inmoral, en todas esas escuelas de pensamiento que estamos viendo. Amén. La mujer tiene un papel muy importante, muy importante. Hoy más que nunca es la encargada de cuidar a los hijos y a su siguiente generación. Padre, muchas gracias, te bendigo, te agradezco tus bendiciones y gracias por permitirnos escudriñar un poco más a fondo estas lecciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.